y también son demasiado sencillos de hallar. Yo creo que el más largo es el de escribir, el de hacer un escrito que les mandé a hacer, creo que fue a ustedes. Entonces voy a ver si les puedo habilitar un día más para que puedan entregar, ¿vale? Pero entonces ahorita miramos a ver si el tiempo es prudente que yo les puse a ustedes. Listo, arrancó a grabar. Muy buenos días para todos. Espero que estén bien, que ayer hayan tenido un bonito día. Recuerden que aunque el día de ayer ya hayan levantado, digamos, de cierta manera, una cuarentena estricta, vamos a entrar en un proceso donde vamos a entrar en un proceso de autocuidado. Sí es indispensable que nos cuidemos. ¿Para qué? Para evitar que se haya un rebrote y que las personas que hasta el día de hoy no se han contagiado, pues no se contagien y que realmente el grado de contagios baje, y para todos sería muy bonito que en vez de apuntar a que se vuelva a dar el rebrote, baje ese contagio. Entonces sí los invito a que a partir de ahora, aunque tengamos más posibilidades de salir a socializar, lo hagamos con cuidado, lo hagamos conscientes y nos cuidemos realmente a nosotros, a los demás, a sus familiares. Y pues nada, los invito a eso, solo es una invitación. Listo, muchachos, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir mi pantalla para arrancar a hablar sobre los temas del día de hoy. Bueno, alguien, por favor, me avisa cuando ya esté compartiendo, que ya estén viendo mi pantalla para poder empezar a hablar, por favor. Bueno, mientras carga ahí la pantalla mía en sus computadores, en sus celulares, si están desde un celular. Eh, bueno, creo que hay gente intentando entrar. Venga, mientras termina de compartir. Listo, ya por ahí alguien ya me escribió que ya está compartiendo pantalla. Pero agrego a esta persona. Listo. Muchachos, ¿se acuerdan que yo les decía en la primera clase que cuando yo compartía pantalla no me daba cuenta quién está intentando entrar a la videoconferencia? Es en este sentido que yo les pido, hoy puse 2 minutos tarde la videollamada, me disculpo, pero sí es indispensable que intentemos entrar todos, incluyéndome, a las 9:40 para que yo pueda ingresar a todos. O si no, a veces no me doy cuenta quién está intentando ingresar a la clase si estoy compartiendo pantalla. Si escucho y me doy cuenta, pues yo los dejo ingresar. Pero entonces evitar no ingresar a la mitad de la clase, pues porque pues igual ya se han perdido un montón. Pero intentar ser un poco más puntuales. Pero bueno, eso es una anécdota nomás ahí para que tengan en cuenta. Entonces vamos a arrancar, les voy aquí a compartir esta pantalla. Esta es la guía que yo les puse en la plataforma. El área es de ciencias, asignatura física. La frase, no te preocupes por tus problemas. No te preocupes por tus problemas con las matemáticas. Te puedo asegurar que los míos son mayores. Por eso, ¿por qué puse esa frase el día de hoy? Porque yo les decía que hoy voy a intentar explicar la clase desde la parte práctica, desde la parte visual, para que sea un poco más entendible las matemáticas. Porque hay mucha gente que de pronto dice, profe, yo no entiendo esa fórmula, no sé de dónde sale, profe. Entonces, eh, resulta y acontece pues que hay problemas un poco mayores de la vida. Comencé la clase hablándole del autocuidado, de que sigamos los consejos de los japoneses. Ellos toda la vida llegan a su casa,
se quitan los zapatos, se lavan las manos, entran, ellos si acaso se quedan almorzando los 3, 4 minutos y se paran de una a la mesa, ellos tienen en ese sentido un poco más de, de actitud para eso. Nosotros pues somos un poco más coloquiales, un poco más latinos, nos gusta mucho socializar y pues debemos aprender de esa cultura un poquito. Ellos llevan toda su vida haciendo eso, toda. Nosotros debemos aprender de eso, pues a raíz de esto, aprendámoslo, acojámoslo así cuando llegue la vacuna, sigamos adoptando esas medidas, porque es el autocuidado para todos nosotros. Entonces, por eso puse esta frase. ¿Qué vamos a ver hoy? Entonces, aquí hay desde el desempeño más bajito hasta el más grande. Entonces, dice, describe las características de un movimiento armónico simple. Entonces, el movimiento armónico simple son todos esos movimientos que generan tres o más situaciones. Entonces, una situación de un movimiento armónico simple es un movimiento que se genera en un trayecto de ida y vuelta, como lo es el péndulo, como lo es el resorte, como es el movimiento circular. Estos movimientos son movimientos armónicos simples. Después dice, calcula el periodo de un movimiento circular. Entonces ahorita les explico más o menos de dónde sale el movimiento circular. Después dice, determina la frecuencia de un movimiento periódico. Entonces yo tengo dos formulitas para identificar cuáles podrían ser los movimientos o cómo identificar la frecuencia de un movimiento periódico, de un movimiento circular. Después dice, aplica las ecuaciones que están involucradas en el movimiento circular uniforme. Entonces resulta y acontece que este movimiento circular, pues tiene varias implicaciones. Entonces ahorita las vemos en el tablerito. Al final de la clase les explico cómo es que cómo se desarrolla, cómo se identifica un movimiento circular y cuál es el periodo, cuál es la frecuencia. Después dice un movimiento ondulatorio. Entonces, describe los movimientos armónicos simples. Entonces, yo ya desde la sesión 4, vemos 4 y 5 porque son muy parecidas, les decía que existían varios movimientos armónicos simples. Entonces, está el péndulo, el resorte, el movimiento circular. Y todos estos movimientos por el movimiento, generan unas ondas. Y estas ondas generan unas características que se parecen a la parte práctica de los movimientos. Entonces ahorita vamos a ver cómo se genera el movimiento y cómo es que podemos identificar estas ondas plasmadas en un papel. Después dice, reconoce una nueva forma de transportar energía. Entonces, resulta y acontece que la energía se transforma o se transporta por el movimiento. Cuando uno no se mueve, uno no genera energía o no pierde energía. Entonces, a veces voy a poner un ejemplo de la vida práctica, corporal, y los profesores de educación física siempre dicen, la educación física y la física tienen mucho que ver, demasiado, porque digamos, aquí estoy hablando de movimientos que generan una nueva forma de transportar energía o de generar energía. Entonces, el cuerpo humano, la forma de obtener energía es consumiendo alimento, ¿no? Consumiendo alimento. Y ese alimento se transforma por el cuerpo y llega al músculo, y el músculo, por unas cuestiones naturales, pues recoge este alimento y lo transforma en energía cinética. En energía cinética dentro del músculo, porque el músculo genera unos movimientos. Algo que tiene el músculo dentro es algo que se llama el sarcómero, y el sarcómero es el que genera ese cambio y ese transporte de energía en el músculo. Entonces, cuando alguien hace ejercicio físico,
y ya ha consumido alimento, es decir, ya le ha echado gasolina al cuerpo, y empieza a moverse, uno empieza por ese movimiento de energía a perder, por ese movimiento a perder energía. Es decir, que el movimiento es el que transforma la energía en energía cinética. Y esta energía cinética se transforma y tiene un movimiento ondulatorio, que es el que vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí yo pongo, no vean las fórmulas, porque las fórmulas, como les dije el día de hoy, para mí hoy las fórmulas pasan a un segundo plano. Me interesa más que el ser humano identifique los procesos lógicos para potenciar ese proceso lógico matemático. O sea, a mí me interesa más que ustedes entiendan el porqué del movimiento, que realmente me digan, no, la respuesta es 7, no, la respuesta es 12, no, profe, tal cosa. Entonces, me interesa más que entiendan el movimiento y físicamente qué sucede que la misma cantidad numérica que puede arrojar un problema matemático. Entonces, ahorita les vuelvo a mostrar este pedazo, esta forma de onda, donde esta forma de onda se mueve a través del espacio. Eso quiere decir que ya ha generado un movimiento, la onda, desde el papel. Eso quiere decir que empieza en un punto máximo, se mueve a través del tiempo y del espacio y tiene un movimiento mínimo y vuelve a generar otro movimiento. Desde la educación física hay algo que se llama el CrossFit. Yo no sé si la gente ha escuchado sobre el entrenamiento funcional. CrossFit. Y hay un ejercicio específico de quema de caloría cardiovascular que es el mover dos cuerdas con las manos y se mueven así de manera rápida, y cuando uno sube y baja los brazos moviendo de manera rápida, esta cuerda genera un movimiento ondulatorio y de transporte de energía a través de la cuerda por medio de un movimiento. Entonces a veces uno cree que son varias, uno empieza a mover la cuerda y esa onda, uno dice, no, es que hay 30 ondas sobre la cuerda. No, es el mismo impulso que manda el brazo la primera vez, genera una onda. Cuando la manda segunda vez, genera otra, y esa se transporta por medio de la cuerda hasta que llegue al final del recorrido. Espere que voy a admitir a alguien que lo escuche por ahí. Vamos a ver si deja aceptar. Bueno, ahí como que ya acepto. Vuelvo acá, listo. Entonces, ahorita ese ejercicio de la cuerda se los voy a mostrar en el tablero. ¿Cómo es que se mueve la cuerda y cómo se mueve la cuerda por medio de la onda? Entonces, ya sabemos que tiene un movimiento inicial máximo y un movimiento final mínimo. Y ese, como es un movimiento armónico simple, y pues porque podemos hablar de algo que se llama la frecuencia el número de repeticiones que genera esta onda. Entonces, el número de repeticiones que se genera en el tiempo, que el tiempo ya sería como el periodo. El periodo tiene que ver mucho con el tiempo. Y esta frecuencia, pues es el número de repeticiones. Por eso cuando uno jala la cuerda y se genera una primera onda, si uno mueve el brazo varias veces, pues genera un número de repeticiones de esa onda y se transporta por medio de energía sobre la cuerda. Ahorita lo hacemos en el tablero. Esto es como la introducción. Entonces, el movimiento armónico simple, se diferencia de diferentes formas y hace parte de un movimiento ondulatorio, el movimiento armónico simple. Entonces, tenemos que el movimiento ondulatorio, como su nombre lo indica, habla de las ondas, por eso se llama ondulatorio. Entonces, hablamos de las ondas.
Y existen tipos de ondas en el espacio, de movimiento en el espacio. Entonces están las ondas mecánicas, que habla de la velocidad de las ondas mecánicas. Entonces dirán, profe, un ejemplo de una onda mecánica. Entonces, un ejemplo de una onda mecánica es la de las cuerdas de la persona que genera movimiento por un motor externo. En este caso, en el CrossFit, el motor externo sería la persona que mueve las cuerdas. Las personas que mueven las dos cuerdas así a toda velocidad, puede aumentar la velocidad, puede bajar el ritmo, puede mandarlo con más fuerza, puede mandarlo con menos fuerza. Entonces, este motor, que sería el cuerpo humano, es el que genera el transporte de energía a través de la cuerda. Entonces, ese sería el ejemplo de una onda mecánica. Una onda armónica, existen algo específico y una característica específica de una onda armónica es que se genera un movimiento en el tiempo de manera simple, de manera armónica, y digamos que genera una tranquilidad y como un equilibrio, digámoslo de cierta manera. Entonces, un ejemplo de una onda armónica puede ser el péndulo. El péndulo, cuando uno, ahorita hacemos el ejemplo práctico, que aquí yo tengo, me ingenié un péndulo para poderles mostrar, se genera un movimiento armónico. A veces uno ve mover el péndulo y la misma persona psicológicamente se empieza a tranquilizar, porque genera un movimiento armónico. Uno lo ve y la fuerza con la que va y viene el péndulo es una fuerza transparente, una fuerza, digamos, constante, una fuerza, un movimiento repetitivo que genera como una especie de estabilidad. La función de estas ondas, es generar en el espacio, una acción que genere energía, por medio del movimiento. La función de las ondas es transporte de energía. La energía que genera el péndulo, un resorte y un movimiento circular, es el movimiento que genera el impacto del objeto con el viento, digámoslo de cierta manera. Entonces, si vamos a ver una onda armónica circular, de un movimiento circular, podemos hablar, digamos, de un molino de viento, por ejemplo. El molino de viento tiene un movimiento circular, un movimiento armónico, y genera energía por medio del movimiento y del viento. Entonces ahí tenemos la función que genera energía, y es un movimiento armónico porque es repetitivo y es un movimiento simple. Entonces esas serían como los tres grandes rasgos de las ondas armónicas. Y existen otro tipo de ondas, ¿no? Están las ondas sonoras, ahí me faltó una, no la puse, que son las ondas de luz también, ¿no? Entonces las ondas sonoras y las ondas, el mecanismo de la formación de ondas sonoras es que se transportan por medio del espacio. Esas viajan de un lugar a otro por medio del espacio y en un recorrido y una velocidad específica. Por eso cuando uno habla de la velocidad del sonido, entonces la velocidad del sonido
genera un tipo de onda distinta que la velocidad de la luz porque se transporta de manera diferente en el espacio. Las cualidades del sonido, ¿cuáles son? Entonces, a veces me dicen, profe, ¿cómo podemos identificar una onda del sonido? ¿O cómo se puede generar que hay mayor capacidad sonora o menor capacidad sonora para hablar algo que tengo acá de la contaminación del sonido? Entonces, resulta y acontece que si ustedes ven un parlante, yo no sé si ustedes han ido a conciertos, cuando uno va a un concierto, o ustedes pueden hacer el experimento, ¿no? Ese no se los puse de tarea. Pero digamos si tienen un parlantico, un parlante de esos antiguos que tienen, está el parlante y tienen una telita encima una tela por encima del parlante, una telita negra, como una fibra. Entonces, uno cuando pone el sonido, anda a poner la música, y uno pone un objeto encima del, del parlante, encima de la telita, si uno sube el sonido, una pelotica, una pelota, pongamos una pelotica encima de un parlante y prende uno el parlante, si sube el volumen, la pelota va a rebotar mucho más veces, mucho más rápido encima del parlante. Si uno baja el sonido, la pelota va a rebotar un poquito menos, un poquito menos. Eso es de manera práctica cuando uno identifica cuáles son esas cualidades del sonido. Es decir, cuando se sube la intensidad o la frecuencia del sonido, va a viajar mucho más rápido el sonido. Y si uno le baja el sonido, la potencia baja, la frecuencia baja y se va a demorar mucho menos en llegar. Por eso a veces cuando uno prende el equipo en la casa y uno está haciendo oficio en la cocina y lo prenden en la pieza, le dice al de la pieza, súbale al sonido porque es que no escucho. ¿Por qué? Porque se demoró en viajar. Entonces, el sonido también el sonido sí se puede interrumpir por espacios, por puertas, por paredes. Entonces, eh, las ondas pueden chocar. O sea, las ondas tienen esa capacidad de chocar e interrumpirse. Todas las ondas. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. ¿Alguna pregunta hasta ahí que tengan por casualidad? Voy a mirar el chat, a ver si tienen preguntas por medio del chat. Bueno, parece que no hay preguntas. No, no hay preguntas en el chat. Listo. Entonces, continúo. Entonces, aquí, en este archivo que yo tengo acá, en la guía que les mandé, explico cuál es el concepto de la onda. Entonces, una onda es una perturbación o deformación de un medio a través del cual se transporta energía sin transporte de materia. Es decir, que hay ondas que se pueden viajar solitas en el espacio, como la de la luz, como la del sonido, pueden viajar por el espacio. Hay otras que pueden viajar por medio de un objeto. En este caso, ahí tenemos el ejemplo, el de la cuerda. Vea que ahí está el señor con la cuerda cogida y la empezó a mover. Entonces baja, sube y vuelve a bajar. Entonces resulta y acontece que aquí hay una amplitud y una longitud de la onda, que sería esta. Es decir, que hay una longitud desde la parte, digamos, desde la cresta de la onda, tiene una amplitud, y tiene una amplitud desde la parte del valle, es decir, la parte más baja que utiliza o se transporta una onda. Y esta onda se repite por un número de repeticiones, un número de repeticiones. Entonces, si podemos ver acá, aquí hay media, hay una completa y aquí hay otra media.
Eso quiere decir que aquí la frecuencia es de 2 repeticiones. Hay dos repeticiones de onda y la amplitud es la misma. ¿De qué depende la amplitud? De la fuerza con la que se mueva la cuerda. Si la fuerza es grande, la amplitud va a ser mucho mayor. Y si la fuerza es corta, mínima, se va a adelgazar la amplitud de la onda. Entonces, según esto que yo tengo acá, este esquema nos muestra que existen varios elementos de la onda. Entonces, la longitud de la onda es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos, que era lo que yo les mostraba acá, desde la parte alta y desde la parte baja. Y generan entre sí dos partes idénticas sucesivas de la onda. Es decir, esta que está acá es idéntica a la que sigue. Por eso son idénticas. Por eso esta va de aquí hasta acá. Es decir, que empieza en este punto y termina en este punto. O sea que esta empieza desde acá, sería la de acá sería una y la otra sería la que va de aquí abajo hasta arriba. Por eso yo les decía que serían 2 repeticiones. Si son 2 repeticiones, eso quiere decir que tiene 2 longitudes de onda, 4 longitudes, una de aquí arriba, otra que iría aquí abajo, una que está acá arriba y una que estaba aquí abajo. Entonces, la frecuencia serían 2 repeticiones de la onda. Tendría una misma longitud de onda que se puede repetir a través del movimiento. Y entonces aquí podemos encontrar varias cosas. La frecuencia, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, la frecuencia es el número de vibraciones de cada punto en medio por unidad de tiempo. Es decir, por una repetición debe haber un tiempo, por otra repetición, otro tiempo, por otra repetición, otro tiempo, por otra repetición, otro tiempo. Es decir, que la frecuencia es el número de repeticiones en un intervalo de tiempo. Y la encontramos como frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Yo les decía al comienzo que el periodo es, digamos, el tiempo en que transcurre todo el movimiento de la onda. El periodo es el tiempo que transporta la onda. Entonces, un ejemplo de periodo, cuando dicen, lo voy a poner desde la educación. Dicen, este periodo vamos a ver cinemática. Un ejemplo. El periodo es el tiempo que vamos a utilizar para desarrollar todo el proceso de la cinemática. Por eso se utiliza el nombre de periodo para delimitar una cantidad de tiempo en educación. Un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, aquí el intervalo de tiempo lo vamos a denotar como el periodo. ¿Preguntas hasta ahí para empezar a mostrarles cómo es que vamos a desarrollar? Bueno, les voy a mostrar cómo es la tarea. Les voy a leer la tarea, se las voy a explicar y vamos a hacer un ejercicio parecido aquí en clase para que ustedes lo hagan también allá en la casa, como en la tarea que les dejé. Entonces, la tarea aquí sería la siguiente. La tarea, bueno, acá tengo más movimientos ondulatorios, ya vimos que aquí hay una onda, cómo se caracterizan, que existe una onda también del sonido, hay una que se transporta por medio de energía por medio de un objeto, que sería la cuerda, y unos que no necesitaría un objeto, que sería, por ejemplo, el sonido y la luz. Eso ya lo expliqué. Aquí hay unos videos de apoyo donde explican matemáticamente, aquí hay un video muy bonito donde explican los experimentos que voy a hacer ahorita. Y el señor que lo explica
explica también cómo se puede hacer desde la parte numérica otras situaciones, que el omega, que la frecuencia al cuadrado, que la derivada, que eso lo pueden ver desde el video allá, pero como yo les vengo diciendo hoy, me interesa más hoy que ustedes aprendan a identificar las diferentes ondas y cómo podemos hallar prácticamente eso. Ya después matemáticamente, ya ahorita, si nos alcanza el tiempo, les muestro cómo matemáticamente podemos hallar que el omega, que la frecuencia, que bueno. Entonces resulta y acontece que yo les mandé a hacer esta actividad que tengo acá. Entonces dice, 1, realizar un péndulo de 1 metro. Entonces ahorita yo voy a hacer, les voy a mostrar cómo fue que hice mi péndulo para que ustedes lo hagan parecido y puedan desarrollar la actividad. ¿Qué van a hacer con el metro? Con el péndulo de 1 metro. Van a mover el metro durante el péndulo durante 1 minuto y van ya sabemos que dura 1 minuto, es decir, tienen que tener un cronómetro a la mano para calcular el tiempo exacto que transcurre 1 minuto. No aproximadamente, no, el tiempo exacto de 1 minuto. Y van a contar el número de repeticiones, del péndulo. Ya le digo de dónde a dónde va, el movimiento del péndulo. ¿Listo? Ya ahorita les muestro de dónde a dónde va. Y van a calcular la frecuencia y el periodo, de el movimiento de ese péndulo de 1 metro. Yo ahorita les voy a mostrar mi péndulo. Vamos a hacer el ejemplo. El mío no mide 1 metro, el péndulo que yo voy a utilizar mide otra cantidad. Lo vamos a hacer ya no en 1 minuto, sino lo vamos a hacer en 30 segundos o 20 segundos. Y les voy a explicar cómo hallamos esa frecuencia y cómo hallamos ese periodo. Segundo punto, van a coger el mismo péndulo, porque debe ser el mismo objeto que está suspendido. Si ustedes cambian de objeto, ya no podemos identificar la diferencia que van a hacer en el punto número 3. Entonces, resulta y acontece que ya no van a coger el mismo péndulo, es decir, el mismo objeto suspendido, pero ya no de 1 metro, sino de 50 centímetros. Y van a hallar también durante 1 minuto y van a contar el número de repeticiones para hallar la frecuencia y el periodo. Ya cuando tengamos todos esos valores entre el primero y segundo tiempo, eso quiere decir que esa actividad la hacen máximo en 3 minutos de tarea, máximo 3 minutos. Y el tercer punto es describir cada uno de los 2 experimentos con sus palabras. Es decir, lo van a describir detalladamente. Primero buscamos un objeto que está suspendido en una cuerda de 1 metro. Luego lo que hicimos es subir el objeto hasta tal punto, lo dejamos caer, ahí arrancó el tiempo, lo describen detalladamente cada uno de los 2 experimentos. Luego de que los describan, van a decir si hay alguna diferencia entre el primer punto y el segundo punto. Van a identificar si tienen el mismo periodo, el péndulo del metro y el péndulo de 50 centímetros. Y me van a decir si también es la misma frecuencia, si tienen la misma frecuencia. Si es la misma, pues tienen que justificar por qué creen que es la misma respuesta. Si es diferente, pues tienen que justificar pues por qué es diferente o por qué es igual la frecuencia y el periodo. ¿Listo? Eso lo tienen que hacer máximo en una hoja. Ahí sí se les puede ir un poquito más de tiempo. Yo creo que los 2 días que les dejé para esa tarea es suficiente. ¿Listo? Yo creo que es suficiente. Entonces, ahora sí, voy a dejar de compartir la pantalla y lo primero que voy a hacer es mostrarles
mostrarles aquí una cosita. Primero. Bueno, entonces resulta que yo les decía que existían diferentes movimientos armónicos simples. Entonces aquí yo tengo diferentes objetos que vamos a utilizar. Entonces, el primero, y es el de la tarea, es el del péndulo. El péndulo. Entonces, ¿yo qué utilicé? Yo utilicé una pelotica de esas antiestrés, una pelotica antiestrés, una cuerda, y eso es todo lo que yo necesito para realizar un péndulo. Después, yo lo siguiente que hago es medir la cuerda. Esta cuerda mide aproximadamente 10, 20, 30, 40 centímetros. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando esté haciendo el experimento que vamos a hacer en casa, lo primero que tenemos que hacer es anotar el experimento. Péndulo. Péndulo. Contiene la E. Péndulo. Y el péndulo mío mide 40 centímetros. 40 centímetros. Lo segundo que yo tengo que tener a la mano es un cronómetro. Porque vamos a hallar el tiempo. Entonces resulta y acontece que el péndulo tiene este movimiento. Entonces les voy a mostrar acá. El péndulo tiene este movimiento, vean. Es un vaivén, es un movimiento armónico, desestresante y repetitivo. Entonces resulta y acontece que cuando yo les mostré, había algo que se llamaba la amplitud. La amplitud. Esta amplitud la vamos a denotar con una letra A. Entonces resulta y acontece que yo lo voy a hacer, primero lo voy a hacer de manera escalar, es decir, en un plano cartesiano. Tenemos un punto medio que lo vamos a llamar C. Un punto medio que va a llamar el péndulo, esto es C. El péndulo lo vamos a hacer acá. Y el objeto. El péndulo lo vamos a empezar a mover desde este punto, es decir, acá. ¿Para qué? Para que por medio de la gravedad, que iría hacia abajo, que por medio de la gravedad, el objeto tenga este movimiento. Y llegue acá. ¿Listo? Eso quiere decir que si yo lo tengo acá, mire, vamos a ir haciéndolo paso por paso. Lo tengo acá, vean, acá está. Y yo subo el objeto hasta acá. Aquí la velocidad está quieta, es decir, está en reposo el objeto. Y yo lo dejo caer. Eso quiere decir que este objeto acá está en una velocidad 0. O sea que esto tiene una velocidad igual a 0. Una velocidad 0. Tiene una velocidad 0. Y va a empezar a bajar, es decir, va a tener una aceleración hacia abajo. Como la aceleración va del lado positivo al lado negativo, eso quiere decir que la aceleración, entre comillas, es una aceleración negativa.
Pero aquí no podemos decir que la aceleración es negativa porque no está desacelerando. Al contrario, va a aumentar la velocidad por medio de la gravedad. Entonces, si ustedes se acuerdan, existe algo que se llama el valor absoluto. Y el valor absoluto tiene dos respuestas, ¿no? Entonces vamos a poner una aceleración máxima en valor absoluto. ¿Por qué lo pongo el valor absoluto? Para que la aceleración sea positiva, siempre. Ustedes saben que un número, cualquiera que esté dentro del valor absoluto, su valor absoluto siempre va a ser positivo. O sea, 9. Si es positivo el número, pues también va a ser 9. Eso quiere decir que si yo pongo la aceleración en valor absoluto, esta aceleración que genera la partícula o el objeto hacia abajo va a ser positiva. Entonces vamos a poner que tiene una aceleración máxima positiva. Entonces lo voy a poner aquí con el más. Una aceleración positiva. Cuando pasa la partícula por aquí, inmediatamente sigue el recorrido, es decir, va hasta acá. Y llega acá arriba. Eso es lo que está haciendo el péndulo. Eso quiere decir que cuando llega aquí arriba, la el objeto otra vez, volvámoslo a pintar, llega acá arriba, vuelve a quedar quieto. Es decir, hace esto. ¿Qué dice mi péndulo? Acá. ¿Qué hace? ¿Qué hace acá entonces? Sube, pan, llega aquí quieto. Yo lo dejo caer. Baja acá, vuelve a subir y aquí vuelve a quedar en velocidad cero porque vuelve a descender. Es decir, que el péndulo, físicamente, el péndulo va, viene, lo dejo caer desde acá, llega aquí a una velocidad máxima, ya se las pongo aquí, vuelve a subir, llega a un punto máximo nuevamente y vuelve a bajar para volver a generar. Y después empieza a bajar un poquito, baja un poquito, baja un poquito, así, hasta que vuelve a quedar en reposo acá. En algún momento va a quedar otra vez aquí en reposo. Eso quiere decir que acá también se genera una velocidad máxima. Una velocidad cero. Perdón, una velocidad cero. Eso quiere decir que la velocidad máxima de la partícula es acá abajo. Velocidad máxima. Ahí es donde genera la velocidad máxima. Y cuando llega acá, vuelve a bajar, es decir, vuelve a ir hacia allá. Y acá, como empieza a acelerar otra vez por la gravedad, vuelve a generar, empieza a bajar por la gravedad, vuelve a tener una aceleración máxima. Pero como va hacia del lado negativo, porque sería este lado negativo, este positivo, va a bajar hacia allá, ahora sí sería una aceleración máxima positiva, pero también la voy a poner entre el valor absoluto. Una aceleración máxima dentro del valor absoluto para que sea positiva. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el péndulo genera un movimiento donde tiene una velocidad inicial cero, baja acelerando, llega a una velocidad máxima, porque aquí está cero, eso quiere decir que empezó a aumentar la velocidad, llegó acá, empieza a subir con el impulso que llevaba, empieza a subir, llega aquí a la parte más máxima y vuelve a quedar en velocidad cero para empezar otra vez a bajar. Obviamente no va a llegar aquí a esta altura, ¿no? Prácticamente, o sea, en la práctica va a quedar un poquito abajo. Realmente queda un poquito abajo. No vuelve a llegar a la parte más máxima, o sea, es decir, que no llega acá, ¿verdad? Llega un poquito abajo. En la práctica pasa eso, el péndulo no vuelve a llegar arriba en una línea recta, sino queda un poquito más abajo, después un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo, así hasta que llegue al punto cero.
Esto, entonces, aquí vean, esto tiene una amplitud al lado derecho, que es este que estamos haciendo acá. Este quiere decir que este tendría la positiva, la amplitud positiva, desde el plano cartesiano, una amplitud positiva. Eso quiere decir que aquí abajo hay una amplitud negativa, ¿no? No es porque sea menos amplitud, no, es porque está al lado izquierdo del plano cartesiano. Eso quiere decir que hay una amplitud de aquí para allá y una amplitud de aquí para allá. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta de ahí de cómo es que se identifica físicamente el péndulo? Preguntas, muchachos. Preguntas, ¿claro? ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, ese sería el primer ejemplo. Ya ahorita hacemos un ejemplo con el péndulo, calculamos un tiempo, contamos el número de repeticiones que genera el péndulo, el número de repeticiones, y hallamos la frecuencia, ya miramos cómo es que se halla. Ahora, por ahora les voy a mostrar las clases de movimientos armónicos que existen. Entonces, el primero era el péndulo. El segundo y más conocido es el resorte. ¿Ya copiaron esto en el cuaderno, muchachos? Copien esto en el cuaderno, por favor. Me parece que todo ha sido muy claro el día de hoy. Sí, vaya. Listo, entonces, otro ejemplo. Cualquier cosa pueden revisar el video más tarde, ¿no? Para tomar los apuntes que les hagan falta. Aunque en uno de los videos de apoyo, un profesor hace esta explicación también que estoy haciendo acá. Entonces resulta y acontece que el resorte se mueve de la siguiente manera. Entonces vamos a mirar acá un muelle. Tiene un muelle. El muelle tiene algo. Así. Generado por un objeto que tiene un peso. Un objeto que tiene un peso. Donde este objeto que está aquí se puede recoger para allá. O se puede ampliar. O se puede ampliar. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo lo recojo, el péndulo quedaría algo así. Eso quiere decir que si lo hacemos también en un plano, esto aquí tendría también una amplitud. Ya habíamos dicho que la amplitud era A.
Si está a este lado, pues sería una amplitud negativa. Y cuando uno lo suelta, va a jalar hacia allá. Generar un movimiento de ida y vuelta. Un movimiento repetitivo. Entonces, como es un movimiento repetitivo, seguramente también se va a mover hasta acá. Y va a generar una amplitud aquí positiva porque pues estamos haciéndolo en el plano cartesiano, ¿no? También un poquito hacia acá, que era lo mismo que en el péndulo, no va a llegar hasta el máximo que empezó a este lado, pero entonces pasa exactamente lo mismo con el péndulo. Pero a ver si les tengo para que vean un poquito más cerquita el tablero. Esto es lo que pasa con el péndulo también. Esto también se pasa con una frecuencia que sería el número de ida y vuelta, el número de repeticiones que genera el resorte, y también lo genera en un tiempo, en un periodo. Que lo vamos a tener como una letra T de periodo. Esto es lo que también, eso es lo que genera. En el movimiento en el péndulo, ¿qué lo generaba, muchachos? ¿Alguien se acuerda qué generaba la fuerza hacia abajo? La gravedad. Aquí lo genera el peso, pero debe haber una fuerza que lo empuje hacia allá para que lo recoja o una fuerza hacia allá para que lo amplíe. Esto es para cuando se empuja hacia acá y arranca acá. Pero ¿qué pasa si yo alargo el resorte para el otro lado? Entonces, si yo alargo el resorte, sería algo así. Alarguemos ese resorte acá. A ver los tres. Vamos a alargar el resorte. Alargamos el resorte, es decir que aquí también se genera un espacio, una amplitud. Y cuando se mueva para acá, el resorte va a llegar más o menos acá. De para acá, es decir que aquí también va a haber una amplitud negativa. Y también va a ir y venir el resorte. Eso es lo que genera aquí en el movimiento armónico simple en el resorte. ¿Listo? Este sería el segundo ejemplo de un movimiento armónico simple. El primero el péndulo, el segundo el resorte. Pero yo les decía que habían varios. Hay uno que es el movimiento circular. A ver si lo alcanzan a ver acá. Este sería el movimiento circular. ¿Alguien me quiere decir qué pasó ahí en ese experimento? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien quién me quiere colaborar ahí? ¿Qué pasó ahí? Alguien que active el micrófono y me diga qué pasó ahí. Si en esto es el movimiento, en el resorte es así repetitivo, armónico, y en el péndulo es acá. ¿Qué pasa en este que está acá, en este cadeado? Estamos mirando. Y ahí paré. El movimiento circular. Listo. Ya identificamos el siguiente, movimiento circular. ¿Qué pasa en ese movimiento circular? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese movimiento circular? ¿Quién genera el movimiento? Ahí la amplitud y el recogimiento, ¿cómo sería? ¿Alguien me puede decir verbalmente o escribirlo para yo leerlo? ¿Qué pasaría?
Volvámoslo a ver. Volvámoslo a ver. Listo, alguien por ahí escribió la energía, listo. ¿Quién hace el transporte de energía? La mano, mi mano, que es el que genera el primer movimiento. Un movimiento circular, obviamente, yo estoy haciendo un movimiento circular. La pelotica, entonces la vamos a dibujar. Vamos a dibujar el ejemplo en el tablero. Entonces vamos a dibujar el ejemplo. Se puede ver de dos maneras, ¿no? Entonces el primero se puede ver así. Aquí está la pelotica. Y genera un movimiento circular, pero entonces el movimiento circular pasa. Si lo vemos como lo estamos viendo acá, es decir, este movimiento sería este que estoy viendo así de lado. Es el que estoy viendo de lado. ¿Listo? Ese es el que dibujé ahí. Ese es el que dibujé ahí. Pero si yo lo veo por la parte de encima, es decir, así, poniendo el objeto así, lo veríamos de la siguiente manera. Y generaría así. ¿Listo? Eso es lo que se ve así, digamos, desde la parte del dibujo. Entonces, ¿qué pasa? Primero, se genera un movimiento de energía, de transporte de energía, como escribieron por ahí, hacia allá. Es decir, que aquí se genera un movimiento. Un movimiento de fuerza. Que genera energía. ¿Listo? Yo muevo durante una cantidad de tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. Y solté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11. Casi 11 segundos. ¿Sí vieron? Entonces, la fuerza de empuje fueron 5 segundos. Eso se calcula aparte. Entonces, aquí fueron 5 segundos de movimiento. 5 segundos de movimiento. Pero el número de repeticiones para girar fueron casi 11 segundos. ¿Sí vieron que la fuerza con la que yo movía el tiempo fue primero para generar primero moví 5 segundos para generar que se quede bailando la pelotica. Ya después ahí uno puede contar cuántas veces giró. 1, 2, 3 y hacer el cálculo aproximado de cuántas veces giró. Vamos a intentarlo. Ayúdenme a contar y ustedes me dicen cuántas veces se quedó girando ahí. ¿Listo? Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Bueno, yo conté aproximadamente 15 repeticiones. ¿Cuántas contaron ustedes? ¿Quién me da otro número? Un aproximado. ¿Cuántas alcanzaron a contar? 19. Listo, voy a poner la que me pusieron ahí. Entonces,
fueron 19 vueltas. 19 vueltas. Entonces ya tenemos el tiempo y el número de vueltas. Entonces, esta fórmula que les voy a dar es para todos los ejercicios. Para todos. Entonces, dice que la frecuencia, la vamos a poner con una letra F, es igual a 1 sobre el periodo. Esa sería la primera fórmula que nos tenemos que aprender. Entonces la vamos a encerrar acá. La segunda, recuerden que esta no es lo mismo que en una llanta, porque la llanta tiene el mismo radio. Aquí no, porque aquí va perdiendo velocidad y se va devolviendo así como en una espiral. Aquí va como en espiral. Como una espiral. Si fuera esta acá, y siempre va a girar igual, con el mismo radio, la fórmula cambia, pero aquí como es en espiral, hasta que quede otra vez en el medio, es decir, que la pelotica, ya sabemos que fueron 11 segundos. 11 segundos. Que la pelotica vuelva a quedar acá en el centro. Hasta acá. Entonces ahí cambia. ¿Listo? No es lo mismo si tiene siempre el mismo radio. En este caso no tiene el mismo radio. Entonces no utilizamos, digamos, el movimiento circulatorio desde otro sitio. Cuando tiene el mismo radio tiene otra fórmula, pero yo ya les dije que hoy no necesito que ustedes me saquen matemáticamente y todo eso, sino que me entiendan esto físicamente. Entonces, la frecuencia, si el tiempo está multiplicando, lo paso dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, tiempo por frecuencia es igual a 1. Y si cojo la frecuencia y la paso a dividir, nos queda que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. O sea que ya encontramos la segunda ecuación. La segunda ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hallar acá? Vamos a hallar la frecuencia y vamos a hallar el periodo. Entonces, decíamos que la frecuencia, la vamos a poner aquí, recuerden al comienzo ya les decía que la frecuencia era el número de vueltas o de repeticiones, en este caso sería vueltas, sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Entonces, en este caso, no podemos utilizar esta fórmula de F igual a 1 sobre periodo, porque no sabemos el periodo. Pero sí podemos hacer un máximo aproximado de la frecuencia general del primer movimiento. Eso quiere decir que vamos a hallarlo. Entonces, la frecuencia es igual. Número de vueltas. Dijimos que era 19. O el número de repeticiones. Dividido el tiempo, que era 11 segundos. Entonces ahí dividimos 19 dividido 11. ¿Cuánto es? ¿Alguien tiene una calculadora ahí a la mano? Esto da 1.72. 1.72. O sea que ya encontramos la frecuencia. Desde la parte práctica. Porque en los libros ustedes pueden encontrar una pelota gira, a una frecuencia de 7 Hz, entonces ustedes ya tienen el valor, entonces ahí sí ya pueden hallar directamente el periodo.
O les pueden decir, gira un periodo, pero eso ya es distinto. Desde la parte práctica se hace número de vueltas sobre tiempo. Entonces, 19 dividido 11 da 1.72 Hz. Hertz. Bueno, lo vamos a poner con azul, que creo que es el marcador más duro que... Y se denota con una letra HZ. Entonces, 1.72 Hz. Entonces vamos acá. Listo. Ya tenemos la frecuencia. Ahora vamos a hallar el periodo. Entonces, el periodo es igual a 1 dividido la frecuencia. Entonces, 1 dividido la frecuencia. Y la frecuencia nos dio 1.72 Hz. Eso quiere decir que eso nos da 1 dividido 1.72, eso nos da 0.58, ya que el periodo es de 0.58 segundos. Como estamos hablando de circunferencia, es el segundo a la menos 1. Ah, no, mentiras, miento. Segundos. 0.58 segundos. Y ya hallamos el periodo. Esto que acabo de hacer aquí es lo mismo que van a hacer ustedes con el péndulo. Exactamente igual. Ese es el mismo proceso. Entonces necesitamos estas dos fórmulas. Primero, número de repeticiones. Sobre el tiempo que vamos a utilizar en el péndulo. Entonces, sería algo así con el péndulo. Preguntas hasta ahí. Preguntas fácil, difícil. Preguntas, muchachos. ¿Preguntas fácil? Bueno, parece que es fácil porque nadie tiene preguntas. Eso quiere decir que sí me están entendiendo. En el péndulo, lo voy a cortar para que ustedes lo puedan ver. Entonces, no hay preguntas. Bien, Diego. Entonces, tenemos el péndulo, van a coger el péndulo, pero el péndulo que yo les mandé a hacer es de 1 metro. Es decir, que si se tienen que subir a una silla para poder dejarlo caer bien el péndulo, lo hacen. ¿Listo? Yo lo voy a recoger pues para poder explicar. Entonces tenemos el péndulo. Ustedes van a tener a la mano el cronómetro para calcular 1 minuto. Recuerden que es el mismo minuto para 1 metro como para los 50 segundos. ¿Listo? Entonces aquí lo ustedes que van a hacer es suben la pelotica y ahí cuando usted diga va a arrancar el tiempo, arrancó, chun, lo dejan caer y empiezan 1, 2, 3, 4, 5. Cuando se acabe el tiempo ustedes dicen listo, fueron 70 repeticiones. Ah, bueno, las repeticiones de ida y vuelta, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, tan quedó ahí. Fueron 7 repeticiones, profe, en el minuto. Entonces ustedes anotan. Número de repeticiones fueron 7. Y el minuto y el tiempo fue 1 minuto, es decir, 60 segundos. Y ya con esos dos valores que ustedes van a sacar desde el cronómetro, que ya sabemos que es 1 minuto, y el número de repeticiones, ya pueden hallar la frecuencia, porque la frecuencia sería el número de repeticiones, que fueron 7, sobre el tiempo, que son 60 segundos. Ahí les da un resultado X, ¿sí o no? Y después ustedes hallan el periodo, que sería 1 sobre la respuesta que les dio acá,
y eso les da otra respuesta, digamos que Z. Y ese sería el proceso para hacer la tarea que les dejé para para estas dos sesiones. ¿Listo, muchachos? Fácil, ¿cierto? Creo que hasta ahí se acaba la temática para el día de hoy. Entonces lo que voy a hacer es, voy a dejar de grabar y voy a llamar lista. No voy a grabar el llamado a lista a ver si puedo subirlo de una vez al Drive y a ver si me evito copiar la asistencia en una hoja porque no sé por qué no me está dejando abrir dos páginas al tiempo. ¿Listo? Profe, por favor, ¿me puede indicar cómo hago para comunicarme por usted por interno? En el grupo de WhatsApp está mi número. Yo creo que ustedes tienen un grupo de WhatsApp. Entonces envíenme ahí el número de WhatsApp. Si no, escríbanme aquí por el interno. Esperen un segundo. A este número. Ahí está, vea. Listo, entonces voy a parar la grabación. Todavía no se me vayan a ir que no he llamado lista.